¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? La mayor pesadilla de Hans Niemann ha dejado de ser Magnus Carlsen. Os explico por qué. Nos encontramos en el campeonato Open de Dubái que se está celebrando en estos momentos. Y antes de ayer, Hans Niemann se ha enfrentado contra un jugador chino sin titulación de 2.335 puntos de Elo, es decir, 400 puntos de Elo, prácticamente menos que Hans Niemann, que se encuentra en el pico de la cumbre de su trayectoria profesional, jugador llamado Hao Wenxue, chino de solo 15 años, y lo que ha sucedido en esta partida tienes que verlo hasta el final, porque cuesta digerirlo y no me extraña que Hans Niemann se encuentre completamente en shock en este momento. Vais a ver cómo fue la partida Niemann blancas, el jugador chino con negras. Esto ha sucedido en la ronda 8, antes de ayer. Ha sido E4, C5, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Hans Niemann plantea la variante de Rosolimo que ha dado muy buenos resultados a muchos jugadores, entre ellos, por ejemplo, Anand. Es un jugador que es un grandísimo especialista en esta línea. E6, una de las posibles alternativas, la segunda jugada más habitual, que a mí personalmente es, bueno, no es de las que más me gustan con negras, pero es perfectamente jugable. Alfil por C6, B por C6, y bueno, ya en un momento muy temprano de la apertura, Niemann opta por entregar la pareja de alfiles a cambio de buscar una compensación estática, es decir, de tratar de buscar algún tipo de ventaja por estos peones doblados de la columna C. Bueno, sigue D3, caballo E7, caballo D2 y D6. Bueno, hay que entender un poco lo que está sucediendo en este momento. Ya es una posición bastante interesante, bastante atractiva para el blanco. Me gusta bastante más con blancas que con negras. Y el plan, en principio, es sencillo para el blanco. El plan es jugar contra esta estructura de peones doblados y en un futuro incluso también contra este peón de A7. Hay varias formas de hacerlo. Lo más convencional es realizar la jugada B3, luego venir con el alfil a presionar el peón. El caballo ya no es tan usual que salga por D2. Es más habitual que el caballo venga a presionar por A4, pero bueno, también podemos jugar como jugó Niemann. Y sobre todo importante en algún momento realizar este avance, el avance de 5, de tal manera que los peones, cuando bien el negro capture el peón o bien el negro avance, encuentren la falta, la ausencia del apoyo del peón de D6. A grandes rasgos esta es la valoración estratégica en este momento, bien leída por parte de Niemann, creo que también por parte del jugador chino, pese a haber ido en la apertura un poco a remolque, pero luego lo que es una partida entendible, ya digo, con elementos muy bien definidos, con una estructura muy clara y con ventajas a favor y en contra muy palpables, se convierte en una partida bastante más complicada. Vais a ver, siguió E5, jugada que ya te he explicado, D5, y ahora Niemann realiza la jugada H4, jugada muy interesante que bueno, que trata de también de poner presión sobre este caballo. Si este caballo, por ejemplo, salta F5, que vendría a ser su jugada natural, podríamos jugar rápidamente G4 y luego pues directamente pensar en no enrocar. Sería una forma de jugar muy interesante para el blanco. El negro juega H5, de momento no define la posición de su caballo, pero ya sabe que lo va a llevar a F5, sigue B3, caballo F5, alfil B2, A5, otra jugada también temática en este tipo de posiciones cuando uno asume esta estructura, que es tratar de cambiar el peón de A5 por el peón de B3, ya que este peón es un peón inferior, más alejado del centro, es un peón que está aislado. Con buen criterio Niemann lo evita, realiza la jugada A4 y ahora otra jugada también temática, la jugada C4, entrega de material posicional con la idea de liberar la tensión en la estructura y también abrir esta diagonal para el alfil y potencialmente también para la dama. En este tipo de posiciones nunca está muy claro si cuando capturas este peón de C4 y tu oponente captura, no ahora, porque ahora tenemos un caballo
y está muy claro que tenemos que capturar, pero cuando tenemos el caballo en C3 no está muy claro si debemos asumir, aceptar el material de más a cambio de tener una estructura muy deficiente. Como digo, no es el caso de esta partida, y por esta razón, tras C4, B por C4, el negro realiza la jugada torre B8. De momento ha entregado un peón, pero ha liberado un poco la tensión que había, ¿no?, en el flanco de dama. Aún así, es una posición que ya es, yo diría que de ventaja notable para el blanco. Ventaja notable. Sigue alfil A3, cambio de alfiles de casillas negras para hacerse fuerte en la casilla C5, todo esto es correcto. C5, C por D5, E por D5, caballo B3, más presión sobre las casillas negras. Podemos decir que Niemann ya tiene ventaja, tiene una posición bastante favorable, pero ahora vamos a ver cómo las cosas se van enredando. Hace la jugada dama C7, enroque, alfil E7, D4, C4, caballo C5, finalmente consigue un buen caballo en la casilla C5, y ahora empieza a funcionar la maquinaria china muy ingeniosa. La torre, recordemos, estaba en A8, ha venido a B8. ¿Y dónde va esta torre? Pues esta torre lo que quiere es llegar a B6 para alcanzar la casilla G6 y finalmente la casilla G4. Es decir, la torre va a atravesar todo el tablero, consiguiendo una maniobra de traslado de piezas muy visible. Desde G4 la torre va a presionar muy bien, no solo ya el peón de H4, sino potencialmente el peón de G2, que puede convertirse en una debilidad. Muy bien enfocada la partida, me ha gustado muchísimo esta maniobra, es decir, una posición en la que hay tantas piezas en el tablero y que curiosamente exista esta ruta, la única ruta en realidad para que la torre pueda trasladarse de un flanco a otro. Me ha gustado muchísimo, ya digo, esta maniobra. Torre B6, torre E1, torre G6. Niemann ya empieza a jugar pues un poco fiel a su estilo, dinámico, impulsivo. E6, tratando de abrir líneas. El jugador chino realiza la jugada F6, sigue alfil C1, torre G4, vamos a alcanzar enseguida el momento clave. C3, enroque corto y ahora alfil E3. Y esta jugada, en apariencia inocente, va a ser el auténtico calvario de Hans Niemann. Y de hecho te invito, si quieres, a que pares el vídeo y trates de descubrir por qué. No es súper evidente, pero en cuanto profundices un poquito y tengas cierto nivelillo de ajedrez, creo que lo puedes encontrar. ¿Qué ha sucedido con la jugada alfil E3? Pues tenemos que darnos cuenta de que hay una amenaza posicional terrible, absolutamente terrible para las blancas. Si el negro pudiera prescindir de este peón, imaginemos que este peón no existe, incluso que el negro tiene un peón de menos, es decir, una posición como esta. Al negro le encantaría que esto fuese así porque el alfil en un determinado momento, no ahora porque está el caballo, pero en un determinado momento podría venir a presionar y a coordinarse perfectamente con la torre. Esta es la idea del jugador chino. Hans Niemann debía anticiparse a esta idea, pero no lo hace. ¿Cómo podía haberse anticipado? Con la jugada torre B1, ahora veremos por qué. Lo que sucedió en la partida es que el jugador chino con muy buen criterio entrega el alfil, hace alfil por C5, sigue D por C5 y ahora D4 y entrega el peón. Alfil por D4 y alfil B7. Y las blancas se encuentran ahora con una posición, yo diría, bueno, no me gusta decir prácticamente perdida, pero absolutamente cuesta arriba. Este alfil está cegado, no tiene actividad, y el alfil del negro es totalmente lo opuesto. El caballo es fortísimo, tiene presión total. El caballo del blanco no tiene casillas a las que saltar, es decir, es una posición que, una partida que posicionalmente está perdida para el blanco. Si el blanco no se, si el negro no se equivoca, debería ganar. Y entre máquinas ya os aseguro que esta partida se gana en el 100% de los casos. Una máquina nunca perderá esta partida con negras. Así fue como siguió la partida. ¿Cómo debió jugar Hans Niemann? En la que era la última oportunidad de sufrir este desastre, con la jugada torre B1, ya digo, nada evidente. ¿Por qué esta jugada evita la secuencia? Porque tras alfil por C5, D por C5,
Si las negras jugasen ahora D4, es posible capturar. Y cuando el alfil venga a B7, tenemos la jugada D5 con una posición absolutamente ventajosa. Y también hay que mencionar que tras torre B1, todo esto que te estoy explicando, no es posible tampoco capturar el peón, que parece muy apetecible porque existe esta jugada. Y de pronto la torre, la dama, todo se articula. El negro no tiene tiempo para maniobrar, el peón va a caer, el caballo va a quedar débil y toda la posición cambia por completo a favor del blanco. Pero con la jugada alfil E3 es todo lo contrario. Sucedió esto, siguió torre B1 ya demasiado tarde y atención, que en este momento llega el zambombazo, se come esta también. Bueno, se come, es que ya es inevitable. Torre por G2, entrega la torre, rey por G2, caballo por H4, no es posible capturar el caballo porque está clavado, rey F1, alfil por F3, alfil E5, hay que decir que al blanco le están tocando la dama, pero es que le están dando mate también, está entrando la dama y está dando mate. La solución es desesperada, es alfil E5, siguió dama C6, hubiera sido incluso posible capturar el alfil, pero bueno, hizo dama C6 y Hans Niemann estuvo pataleando durante 15-20 jugadas más, te lo voy a mostrar, 15 jugadas yo creo que fueron, pero ya esta posición está muy perdida. Siguió E7, le captura la dama, le come la torre y corona, pero ya se queda con la dama, alfil D6, y bueno, jaque, le va dando jaques por aquí, tiene mayoría de peones en el flanco de rey, que al final se imponen, le pega este doble también, le come la torre, y bueno, finalmente te lo paso muy rápido, para que veas que se impone la mayoría de peones del flanco de rey, también hay un peón pasado en el flanco de dama, dama por C3, y aunque bueno, intenta ya digo patalear, tras dama por C5, llegan a esta posición, y finalmente Niemann decide dejar de sufrir, y abandonar. Tremendo palo el que se ha llevado Hans Niemann. Ya digo, parece que ahora ya su mayor pesadilla no va a ser Magnus Carlsen. Todavía estamos pendientes del tema del juicio, de qué va a pasar. Bueno, ya sabemos cómo funciona el tema legal. Parece que no es solo en España, también en Estados Unidos. Y os lo contaré, por supuesto, cuando tenga noticias. Espero que hayáis disfrutado de esta partida, amigos, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!